Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa en el cual queremos hablar acerca de cómo lo que hablas o cómo te expresas y tu lenguaje incide mucho en la forma en que pensamos. De esto vamos a estar platicando, cómo generar una narrativa en la cual podamos aprovecharla al máximo para poder ir generando un pensamiento positivo, un pensamiento optimista, un pensamiento, yo lo llamo optimista racional, cada quien tiene una forma de llamarlo, pero cuando me refiero a ser un optimista racional o un optimista basado en la realidad, me refiero a un optimista que es optimista porque los datos o la información que tiene o la visión que tiene es una visión que le permite alcanzar sus objetivos y que tiene los elementos para lograrlos. Y no quiero decir que ya lo haya generado, sino lo que quiero decir es que tiene la capacidad de generarlo. Esta es de lo que vamos a estar platicando acerca de esta nueva narrativa, de qué se trata esta nueva narrativa. Así que para eso pues está con nosotros también Sofía. Hola María Dolores, súper contenta de estar con nuevos retos, nuevas oportunidades y con muchas nuevas bendiciones de todo lo que está pasando. Feliz de estar aquí y feliz porque hoy nuestros invitados son dos de los seres humanos más importantes en mi vida y que mayor impacto han tenido y que a quien amo con todo mi corazón, así que honrada de tenerlos. Bienvenidos, Shani y Emilio, felices de tenerlos acá. Hola Sofía, muchas gracias. Hola María Dolores. Gracias Sofía, el cariño y la admiración es mutua y al igual que tú también muy compenetrados con el momento que estamos viviendo, buscando realmente cómo entendemos esta ventana que se abre como una oportunidad para poder evolucionar como seres humanos. Normalmente cuando las cosas están en condiciones normales nos acomodamos y tratamos de controlar o de mantener esa situación y normalmente también nos cerramos aún sin quererlo o sin darnos cuenta. Pero cuando atravesamos crisis o procesos que nos confrontan, nos damos cuenta que en verdad somos todos vulnerables y es lo que nos está pasando ahora. Y entonces la gran pregunta es cómo aprovechamos esta crisis como un proceso transformador donde nos damos cuenta de las cosas más básicas, ¿verdad? ¿Cuáles son las herramientas que nos ayudan o nos destruyen sin darnos cuenta? Y ahí es donde entra la palabra, ¿no? La importancia de la palabra, porque al final lo que nosotros hacemos existió antes en el pensamiento y para poder existir en el pensamiento existió antes en las palabras. Entonces, darnos cuenta que tenemos el poder de elegir palabras y que esas palabras, de cuáles usemos y cómo las usemos, van a poder crear pensamientos que a su vez van a producir resultados, se va a manifestar en forma física. Entonces, este proceso, ¿verdad?, en donde cada vez más guatemaltecos lo estamos entendiendo y ya nos estamos dando cuenta que no es lo mismo celebrar el éxito de alguien que descalificar a alguien, ¿verdad? Cómo nuestras palabras se expanden y van creando realidades y a veces crean realidades distintas o contrarias a las que creemos, pero aquí está Jan ya con nosotros y seguro que ella va a enriquecer lo que estamos hablando. Hola, bienvenida Jan, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Pues queríamos darte la palabra para que nos compartas un poquito qué es para ti todo este de nueva narrativa, cómo lo estás viviendo tú. Pues la verdad que gracias por la invitación, Sofía. Siempre nunca nos alcanza el tiempo para hablar de todos los temas que nos gustan y que compartimos, o sea que qué alegre hacerlo también al aire. Pues lo de nueva narrativa viene a tocar como, desde mi perspectiva, partes muy profundas o pactos inconscientes que tenemos tal vez entre nosotros como guatemaltecos. Entonces, pues a veces tenemos esta sensación de que nuestro país es un poco el perro que se está persiguiendo la cola. Damos vueltas y pareciera que los avances son pocos, pero yo creo que es porque también, pues como dice Einstein, no hemos probado cosas diferentes, ¿verdad? Entonces hay ciertas palabras que utilizamos, ciertas cosas que están como aceptadas por nosotros, que son las que nos tienen como estancadas en este
círculo como de sentirnos como enfrascados, como que no podemos romper una barrera. Sabemos que tenemos muchísimo potencial, que nuestro país está en una ubicación geográfica, que no podríamos pedir algo mejor, ¿verdad? Damos a 2 océanos, conectamos Suramérica con Norteamérica, tenemos una cantidad de microclimas, somos uno de los 20 países más megadiversos del planeta, somos un país productor de agua. Y teniendo todo eso, la experiencia del guatemalteco, pues el 60% de la población vive en pobreza, tenemos 3 millones de guatemaltecos que no accesan a agua, entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué el potencial que tiene nuestro país no lo estamos aprovechando al máximo? Y yo creo que tiene que ver con cómo administramos o cómo organizamos a nuestro país. Y pensando, siempre es muy fácil pensar, la culpa la tiene el presidente, la culpa la tiene el Congreso, y bueno, de plano que son manifestaciones, pero a la larga son reflejo de ciertas cosas que nosotros tenemos aceptadas, ¿verdad? Porque en la narrativa de los guatemaltecos es común decir, ay, sí, robó, pero por lo menos hizo algo. Entonces ya te das cuenta de que nosotros dentro de nuestra narrativa está muy aceptado robar, o también dentro de nuestra narrativa es común escuchar, ¿lo quiere con factura o sin factura? Entonces, eso es es una manera de corrupción, ¿verdad? Entonces, si nuestra narrativa lo está aceptando, entonces dentro de nuestro país es aceptado, es un pacto, por decirlo así. Por eso vemos que es tan importante cambiar la narrativa. ¿Cómo identificar esa narrativa? Porque como es parte de nuestro lenguaje cotidiano, pues se vuelve como lo que ya es. Pero ¿cómo ser conscientes o cómo poder darnos cuenta cómo nos expresamos e identificar esas expresiones que se convierten en el día a día? Yo creo que estamos empezando a abordar eso, y yo creo que lo primero es cuestionarnos. Antes de decir cuál debería ser la nueva narrativa, es tomar conciencia. Entonces, de primero es reflexionar. ¿Cuáles son los pactos que existe entre guatemaltecos que reconocemos? ¿Qué narrativas manejamos? Por ejemplo, la pena. No hay nadie que haya visitado a Guatemala y no sepa que nos da pena todo. Vaya a preguntar por no sé qué, ay no, qué pena. Mire, vaya a traer no sé qué, ay no, me da pena, ¿verdad? La pena es una narrativa que nos limita muchísimo. También la narrativa del fíjese, ¿verdad? Esa es otra narrativa muy nuestra, ¿verdad? Entonces ya todos sabemos que no nos van a cumplir, ¿verdad? Esto de rendición de cuentas ya sabemos que no está dentro de nuestra narrativa, y la muleta pues es el fíjese. Entonces yo creo que es tal vez ese ejercicio de autoanálisis y decir qué narrativa, qué pactos tenemos entre nosotros que no nos están ayudando, que no nos están funcionando. Bueno, creo que Emilio también tiene un poco que decir de esto. Solo para completar lo que decía Jan, yo creo que la forma para empezar a darnos cuenta es precisamente eso, ¿no? Es darnos cuenta de que las palabras tienen poder. Y ese es un poder que nosotros ya tenemos. Entonces, después de reconocer eso, la siguiente pregunta es, ok, si las palabras tienen poder y es un poder que yo tengo, ¿qué voy a hacer con ese poder? ¿Qué palabras voy a utilizar para construir lo que quiero construir? Porque muchas veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, nos saboteamos y utilizamos palabras que, lejos de ayudar a construir eso que queremos construir, terminamos destruyendo. Yo también creo que un factor importante dentro de la nueva narrativa, o sea, es real que la palabra tiene poder. Nunca nos imaginamos cómo el poder que tiene un mensaje, no solo en cuanto a la gramática de la palabra o el significado, sino en cuanto a la forma, el gesto, la expresión de cómo me manifiesto hacia el otro. Y no es lo mismo decir una frase que otra en diferente tono, con diferente gesto. Y creo que nunca nos llegamos a imaginar el impacto que tiene cada una de mis acciones en el otro ser humano. Y creo que por muchos años algunos seres humanos se dieron cuenta, otros no, pero hoy es la consecuencia de muchos pequeños actos, pequeñas narrativas, pequeños gestos de muchos de nosotros, que esa palabra nos llevó a actuar de cierta manera o a no actuar, y se está generando todo esto. Al final, toda adversidad y todo obstáculo se convierte en una oportunidad y una bendición, una fuente de oportunidades para volver a ese arrepentimiento y reconciliación y reconstrucción y recreación
que estamos tratando de provocar a través de esto, ¿verdad? No importa la situación del COVID o lo que esté pasando ahorita, podemos generar un cambio a través de esta nueva narrativa o de un sinfín de acciones o de palabras que conlleven a un cambio. Pero al final, la nueva narrativa conlleva un montón de otras aristas y factores que en los abiertos que se han dado se ven, verá cómo cada una de las 4 personalidades que ha expuesto ha sido desde su personalidad, su sentir, su experiencia, su pasado, pero todos tienen algo tan fuerte que aportar. Y al final, cuando ese aporte es reconocido y validado por el grupo, se vale tanto. Entonces está generando esto a que todos estamos llegando a una misma nueva narrativa, siento yo. Pero no sé. ¿Cómo aprovechamos estas palabras para entonces ir generando esa nueva narrativa? ¿Y cómo hacerlo? Porque me imagino que va más allá de el solo desearlo, sino cómo convertirlas en ese hábito que se convierta en algo constante en nuestra vida. Bueno, la verdad es que definitivamente esto es un proceso. Saber que la palabra tiene poder es entenderla como una herramienta, y el ejercicio de aprender a usar esas herramientas toma tiempo y toma práctica y toma constancia. Es más fácil hacerlo cuando uno tiene en el entorno personas que también están haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Porque también al final somos energía y recibimos energía, y dependiendo de la energía que recibimos, en esa medida también respondemos, ¿no? Entonces no es lo mismo estar rodeado de personas que constantemente están construyendo con sus palabras versus personas que todo el tiempo están descalificando, ¿verdad? O utilizando un lenguaje que, lejos de sumar, resta. Entonces yo creo que lo más importante, como decía Jan, es despertar la conciencia, darnos cuenta que hoy sabemos cosas que ayer no sabíamos, y la pregunta es qué vamos a hacer con esto. Hoy estamos hablando, ¿verdad? Cada uno de los que está acá en esta conversación ha puesto sobre la mesa. La palabra tiene poder. La palabra me da un poder si yo estoy dispuesto a usarlo, si yo tengo esa conciencia. Entonces, el proceso en que un grupo muy grande y creciente de guatemaltecos ha estado trabajando en los últimos meses es en entender varias cosas adicionales a las que ya dijimos. Una es que en gran medida la historia que nos contaron sobre Guatemala o es una historia muy incompleta, es un pedacito de la historia, si es que no la contaron, o es una historia que también responde a quien la cuenta. Y la verdad es que eso solo es parte de la realidad. El reconocer eso creo que también contribuye a ir ayudándonos a darnos cuenta que la historia que tenemos de Guatemala no es necesariamente la historia que nos está inspirando a construir el país que queremos construir. Ya lo decía Jan antes, ¿no? Con expresiones que usamos, heredamos, nosotros se las heredamos a nuestros hijos. Entonces estamos en un círculo vicioso que necesitamos romper, y la única manera de romper ese círculo es de forma consciente. Entonces hablaba de la historia porque gran parte de la narrativa tiene que ver con de dónde venimos, y creo que es muy importante como guatemaltecos ser mucho más curiosos y ser mucho más interesados realmente en entender cuál es nuestro pasado, porque me parece que hay un vacío muy grande ahí y no podemos hablar mucho del futuro ni podemos construir todo eso que queremos construir si no sabemos de dónde venimos. Entonces, entender cuál es esa historia que nos trajo hasta acá me parece que es un ejercicio muy importante, porque ahí nos vamos a dar cuenta que no conocemos muchos aspectos, y el no conocerlos no nos está ayudando realmente a tener una perspectiva más amplia como para poder incluir dentro de esa perspectiva escenarios mucho más amplios de cara al futuro. Entonces, el ejercicio empezó hace meses, y parte del ejercicio ha contado con unos viajes en donde guatemaltecos muy diversos por 2 días tienen la oportunidad de desconectarse de todo el ruido y de las presiones a las que estamos normalmente acostumbrados, y un espacio en la montaña, el poder bajar las defensas, el poder entrar en un nivel de conexión más profundo con uno mismo y compartir desde ahí en verdad lo que somos, porque gran parte del problema que tenemos los guatemaltecos desde mi perspectiva es que no nos conocemos y asumimos mucho y descalificamos mucho por las etiquetas que nos enseñaron. Y en esa descalificación lo que vamos haciendo es
más profundo los barrancos, que en todo caso lo que necesitamos es cerrar esas brechas, no abrirlas más. Entonces, los viajes es uno de los procesos en los que estamos trabajando, ¿verdad? Obviamente con el coronavirus ese proceso está en suspenso, pero eso desembocó en una serie de abiertos. Es como un webinar, pero en lugar de ser un webinar en donde normalmente hay una persona que está como característica de experto y luego tiene un público que escucha, básicamente entendemos que aquí realmente esa nueva narrativa se puede co-crear y se puede co-construir entre guatemaltecos de todas partes del país con perspectivas muy distintas. Entonces, el compartir, el hablar, en este momento estamos hablando de nueva narrativa en Libertópolis. Hace una hora estábamos hablando de nueva narrativa en El Abierto, donde había aproximadamente 200 personas conectadas. De las 4 a las 5, Alejandro Viguria estaba en otro segmento hablando de la Bienal de Arquitectura y la nueva narrativa. Entonces, tú preguntas, ¿cómo se hace esto? Yo creo que realmente tenemos que ponernos de acuerdo los guatemaltecos y darnos cuenta de esto que estamos hablando, que la historia que nos contamos a nosotros mismos no está construyendo el país que queremos construir de cara al futuro, que necesitamos crear una nueva forma de vernos entre nosotros, para eso necesitamos conocernos, y una mirada distinta, mucho más consciente del país. Y ese es un proceso que no lo puede hacer una persona ni un pequeño grupo de personas. Necesitamos que muchas personas de distintas partes del país, de distintas maneras, al mismo tiempo estemos hablando de los mismos temas, de los temas verdaderamente fundamentales. En el caso de hoy es el poder de la palabra, ¿verdad? Pero que definamos cuáles son esos temas verdaderamente fundamentales y entendamos que la narrativa que utilicemos es una herramienta que nos puede ayudar a hablar con profundidad de esos temas, o más bien puede minar las posibilidades de hablarlas. Y lo que sí creo que ya vamos entendiendo cada vez más los guatemaltecos es que por no hablarlas no se van a resolver. Al contrario, solo siguen volviéndose como esos fantasmas que van creciendo y luego se convierten en nuestros principales enemigos en la construcción del país que queremos. Lo que pasa es que las palabras nos sirven para hacer pactos. Entonces, cabalmente comentaba Emilio el tema de los abiertos, que los pueden buscar en Facebook. La idea es realmente que podamos tener espacios donde podamos profundizar sobre ciertos temas que tal vez no hemos llegado a entender. Pero cuando uno habla, uno viene y hace pactos. Entonces, que habla Emilio sobre nuestro pasado, ¿verdad? Es como este fantasma que se repite constantemente. Y es porque no lo hemos abordado desde la perspectiva de que queremos sanar. Realmente el pasado de Guatemala nos duele y yo creo que sí podemos encontrar un denominador común en que nos duele a todos. Al ejército le dolerá de una forma, a la guerrilla le dolerá de otra, al Triángulo Ixchil le dolerá de una forma, pero realmente yo creo que todos tenemos esta como herida abierta. Entonces, si buscamos contarnos unas nuevas historias sobre el pasado, podemos empezar a contárnoslas desde la perspectiva de la reconciliación y empezar a usar palabras mucho más poderosas dentro de nuestra narrativa que normalmente no utilizamos, que tienen que ver mucho con empatía, con solidaridad, con perdón. Y entonces, esas palabras nos van a ayudar a verlo a través de ese filtro. Y entonces podemos empezar a contar una historia distinta de la que hemos venido contándonos. Hablábamos también sobre el tema de la narrativa, la importancia de los niños. ¿Qué historia le estamos contando a los niños de Guatemala? A ver, a mí una vez me impactó muchísimo que llegó mi sobrino, pues muy feliz, que era cerca del 15 de septiembre, y llegó Guatemala, verá, y que el quetzal y la monja blanca, y iba así con el corazón hinchado de orgullo de su país. Y un adulto vino y dijo, ay, tan bonitos, ¿cómo quieren a Guate hasta que crecen? Y ya. Yo dije, no son ellos. Nosotros mismos les vamos pasando esa narrativa de, ay, no, mijo, aquí ni pruebe, porque eso en Guate no funciona. Aquí no, si no se va a morir de hambre. Y entonces empezamos a darles toda esta carga que cuando ya son adultos, ellos mismos se han creído esa historia, ¿verdad? La misma analogía que cuentan del elefante, que solo hay que amarrarlo cuando es chiquito, y cuando es chiquito él prueba a salirse, y cuando el elefante ya creció, él se pudiera salir, pero él aprendió a que no se podía salir y por eso él deja de probar. Y aunque es un elefante ya gigante, ya no se zafa, se queda atrapado.
Y así pasa un poco con la narrativa que le contamos a los niños. Básicamente de los 0 a los 10 años, ellos están entendiendo el mundo y su contexto. Entonces, si les contamos una historia de que aquí no pueden realizar sus sueños, de que aquí nada funciona, de que aquí todo el mundo, les enseñamos a copiar. Es terrible, terrible. A mí sí me impresiona. Les enseñamos que es normal copiar, les enseñamos que el más chispudo es el que se cola. Ay, mijo, vayas a colar, ¿va? Y de ahí llego yo y me meto más tarde. Todo este bagaje, él viene y aprende que así es la forma que funciona el mundo y realmente es la forma que hasta ahora y en inconsciencia, lo que es interesante es que las creencias de uno, el 95% se manejan en el inconsciente y solo el 5% se maneja en el consciente. Entonces, el inconsciente no tiene filtro, no sabe si es bueno o malo, simplemente refleja lo que le dijimos que creyera. Pero cuando esas cosas las traemos al consciente, que es la famosa toma de conciencia que dice uno, ¿verdad? Es darse cuenta qué patrones estamos haciendo en el inconsciente, llevarlo al consciente, ahí es donde tenemos la oportunidad de cambiarlo. Pensar, no, es mucho mejor no colarnos, porque lo que es bueno para el todo va a ser bueno para... En lugar de pensar, no, es más chispo, lo mejor yo voy y me colo. La narrativa va más allá de un lenguaje. No es solo la nueva narrativa, es los cambios y el impacto que estamos haciendo en nuestras generaciones a nivel de muchas cosas, emocional, de heridas y demás, o de cosas positivas, o de un pensamiento. Va de una conducta y del impacto que genero. Bajar esto y aterrizar esto. ¿Con qué les gustaría concluir? ¿Qué les gustaría decirle a quienes nos están escuchando y viendo a través de nuestras diferentes redes? Bueno, la verdad, tal vez yo lo que quisiera es solo dejar una invitación para que cada uno revise en su interior qué hay. Y eso tiene que ver con qué hay en nuestra cabeza, pero también de qué estamos llenando nuestra cabeza. ¿Qué palabras son las que predominan en nuestras conversaciones, que básicamente es en nuestra narrativa? Que seamos más conscientes sobre qué estamos haciendo y también qué escuchamos, tal vez, porque al final esto es un proceso que es personal. Y en la medida de que hayan más guatemaltecos atravesando ese proceso personal, creo yo que también es muy importante escuchar más y juzgar menos, ¿verdad? Porque inmediatamente cuando nos ponemos en la perspectiva o en calidad de alguien que enjuicia, ahí se destruyen todas las posibilidades de que haya una conexión y además nosotros abrimos la puerta para nosotros ser juzgados. Creo que el momento que estamos viviendo, que es un momento de introspección, de reflexión, de tristeza para muchos, creo que es un buen momento, una buena etapa para poder revisar, sobre todo adentro, qué es lo que hay y preguntarnos si eso es lo que queremos que realmente siga habiendo. Y bueno, yo para cerrar, hablando de una nueva narrativa, quiero invitar a todos a que visualicemos Guatemala como uno de los 20 países más megadiversos de este planeta y que reconozcamos que de ahí venimos, ¿verdad? Es un país infinitamente rico y que empecemos a visualizarnos de una manera distinta, a expresarnos y eso inevitablemente va a llevar a cambiar la manera que cuidamos y que tratamos nuestro país. Mi sueño es que todos los niños lo sepan, ¿verdad? Y cuando le digas ¿y cuál es tu país? Es uno de los 20 países más megadiversos del planeta, o sea, ya abrimos posibilidades. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Sí, gracias por el espacio. A ustedes, gracias, de verdad, súper agradecidas. Y pues, estamos siempre aquí para poder seguir sumando y contribuyendo, porque esto ya estamos muy claros de que la única manera de poder hacerlo es haciéndolo entre muchos, es co-creándolo, es co-construyéndolo, así que a la entera disposición. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por su tiempo y gracias por generar iniciativas en las cuales pues nos escuchemos, nos conozcamos, aprendamos los unos de los otros. Bueno, gracias a ustedes, de verdad un honor tenerlos mucho y los quiero muchísimo, saben que son bienvenidos a este programa cuando quieran. Y María Dolores, gracias por el espacio, te extraño mucho María Dolores, en serio, pero ya verte en cabina y no a través de Skype. Pues mientras nos toque, te va un abrazo virtual para todos ustedes y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a quienes compartieron nuestra transmisión, gracias a quienes están reflexionando y entendiendo el poder que tienen las palabras. Lidercast presentó Más Negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, pueden ingresar en www.libertopolis.com
Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés.